la podemos tener, ahí está. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Quiénes no estuvieron la semana pasada en así por Zoom? Yo. ¿Quiénes estuvieron? Yo no estuve. Matías, Juan Ignacio. Bien. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, ¿sí? Estamos en el espacio de Teología 2. Yo de todas maneras subí al aula virtual, no sé si lo vieron ustedes que subí el encuentro que tuvimos, ¿sí? La semana pasada aquí por la plataforma Zoom. Ya está en el aula virtual. ¿Se pudo ver? ¿Está? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? No, yo no entré ni entré al aula. Ah, bueno. En todo caso, verifiquen, sincero. verifiquen si está y me avisan, ¿sí? Yo le quiero recordar, chicos, antes de empezar la clase de hoy, que es muy importante la participación en esta instancia sincrónica, así como pasa con todas las materias, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos un ratito acá, a través de este espacio, unos minutos, y en el aula virtual, ¿sí? Pero en este espacio es importante la participación y la asistencia porque al final del cuatrimestre uno va evaluando en proceso. ¿Qué significa evaluar en proceso? Significa que uno va considerando la participación, la asistencia, si están efectivamente, porque algunos pasa, y yo me doy cuenta de aquellos que se conectan, están ahí, pero con la cámara apagada, y de repente siguen durmiendo o están en otra cosa, ¿sí? No digo que esté pasando en este momento, pero puede ser que pase, ¿sí? Entonces por ahí uno se va dando cuenta de esas cosas, ¿sí? Y después al final del cuatrimestre, por supuesto que no queremos sorpresas, ¿sí? Cada uno es grande y sabe cuál es la responsabilidad. Es cierto que no es fácil, no es sencillo esta metodología, esta forma. Estamos en una instancia así de virtualidad, no es lo ideal, ¿sí? No es lo lindo, pero yo creo que podemos aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Así que bueno, aclarado esto. Ahí está, profe. ¿Quién está? Que ahí busqué y sí, abre YouTube con la clase. Ah, bueno. Se ve re bien. Buenísimo. Entonces la clase pasada, a ver si de los que estuvieron la clase pasada, el encuentro pasado, sí, aquí el viernes pasado, ¿qué charlamos? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué fue lo que dijimos? Hablamos sobre la historia. ¿Qué historia, Pamela? La historia de salvación. Sí, pero ¿qué dijimos de la historia de la salvación? Hiciste en realidad como una línea en el tiempo donde situaste a Jesús en el medio y para la izquierda estábamos hablando sobre el Antiguo Testamento, sobre los patriarcas y la historia de la preparación del pueblo, y para la derecha es lo que vamos a hablar este cuatrimestre y se trata sobre Jesús, sobre la infancia, sobre María, José. Bien, bien Pamela, gracias. Lo que decíamos el encuentro pasado tratábamos de presentar, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio, ¿sí? De la teología 2? Es decir, ¿qué vamos a estudiar en la teología 2? Y decíamos, lo que dice Pamela, vamos a estudiar a la persona de Cristo. Y yo les recordaba que en la teología 1, ustedes vieron en las etapas de la historia de la salvación, el pueblo de Israel, si ustedes se acuerdan, la preparación de ese pueblo, ¿sí? La preparación que Dios hace en ese pueblo para la venida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, decíamos, Jesucristo para la historia de la humanidad ha marcado un antes y un después. Y nos dábamos cuenta de esto porque la historia se mide, recuerdan que decíamos esto, la historia se mide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Vos creas o no creas, ¿sí? La historia la medimos así, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Quiere decir que hay algo que pasó en ese momento, un acontecimiento muy importante para la humanidad, ¿sí? Y que la misma ciencia lo reconoce, ¿no? Y así lo vivimos, ¿no? Entonces, y no hay mucha gente que discuta, pero ¿por qué antes de Cristo y después de Cristo? O sea, ¿por qué ese parámetro? Bueno, es así. Digamos, evidentemente algo pasó ahí.
Pero más allá de eso, en la Teología 2 vamos a estudiar, y el objetivo es tratar de conocer un poco más sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué tan importante, ¿no? Ese Jesús histórico, ese Jesús que se hizo presente en la historia, pero que también está presente hoy, ¿sí? Evidentemente, si miramos nosotros las estadísticas, el cristianismo, ¿sí? El cristianismo es la religión que más influencia tiene en el mundo, en porcentajes, ¿sí? El cristianismo, podemos decir el cristianismo católico, el cristianismo evangélico, el cristianismo adventista, bautista, es decir, de las distintas ramas, ¿no? Pero todo aquel que confiesa creer en Jesucristo es un cristiano, ¿no? Entonces los católicos también somos cristianos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces el cristianismo tiene evidentemente una fuerza que viene de algún lado, ¿sí? Que no la ha inventado el hombre, ¿no? Y que, digamos, evidentemente viene de Dios, más allá, independientemente de la religión que profesemos, ¿no? Entonces, la idea es preguntarnos, primero preguntarnos, y esa era la primera pregunta que hacíamos la clase pasada, ¿sí? Y que estaba en el foro también de presentación, ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es este Jesús? ¿Sí? Es decir, y acá podemos tener nosotros varios tipos de respuestas. Una respuesta muy personal, ¿sí? Dependiendo de la fe que tenga cada uno, ¿sí? Muy importante tener en cuenta, chicos, que en este espacio de teología, yo no evalúo la fe que tenga cada uno, ¿sí? Si ustedes creen o no creen, ¿sí? Cuestión de ustedes, ¿no? Ahí yo ya no me puedo meter. Pero lo que sí es mi deber como profesor presentarles a ustedes quién es este Dios en el que creemos y en el que proponemos, ¿sí? Entonces después, cada uno de ustedes hará con Dios lo que le dicte la conciencia, ¿sí? Ahí, arreglate vos y el barba, ahí ya no me meto, ¿sí? Así que bueno, la idea de la Teología 2 es presentar a Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué decíamos sobre esta pregunta de quién es Jesús? ¿Con qué dogma o con qué verdad de fe fundamental relacionábamos esta pregunta para poder empezar a responder? A ver quién se acuerda de la semana pasada. Con la Santísima Trinidad. Muy bien, Pamela está ATR, ¿eh? A full Pamela. ¿Sí? On fire, ¿cómo se dice en inglés? Sí. ¿Y qué era la Santísima Trinidad? ¿Cómo definíamos la Santísima Trinidad? Es re complicado de entender la Trinidad, ¿no? Pero ¿cómo lo definíamos? A ver quién se anima. Dale, Lo ponele play. definíamos como que Padre, Hijo y Espíritu Santo, no que aunque son solamente una persona, o sea, como que son una persona, pero se pueden presentar de diferentes maneras. Ajá. A ver, ¿quién puede agregar algo más? A ver. Como que Dios se ¿Sí? manifiesta en tres personas divinas y Jesús es el único que asume la naturaleza humana. Muy bien. Rocío, ¿querés dar vos la clase? ¿Vos me estás boicoteando la clase? ¿Te parece bien eso? Muy bien, excelente, excelente. Eso es. La Trinidad, nosotros confesamos que creemos en un solo Dios, que se revela, se presenta en tres personas divinas, ¿sí? No son tres dioses, no son tres partes de un mismo Dios, ¿sí? No son un pedacito de Dios cada uno, ¿sí? No es que el Padre es un pedazo de Dios, el Hijo otro pedazo de Dios y el Espíritu Santo otro pedazo de Dios, ¿sí? Es decir, a ver, si yo, por ejemplo, tengo un alfajor, que me encantaría en este momento desayunarme, entrarle un alfajor triple de chocolate, por ejemplo, ¿no? Y tengo un alfajor y digo, bueno, voy a compartir, porque le veo con cara de hambre a Fátima y le voy a compartir un pedazo de mi alfajor. Y te doy, Fátima. ¿Yo le estoy dando un alfajor a Fátima? ¿Le estoy dando un alfajor a Fátima? No. No, le estoy dando un pedazo de alfajor, ¿sí? Que no quiero compartir con ella porque tengo mucho hambre, pero
digamos, le estoy dando un pedazo del alfajor, porque lo partí el alfajor y le doy un pedacito a Fátima, ¿no? Eso sería como un pedazo de algo. Bueno, en este caso en la Trinidad, ¿sí? Yo no puedo decir el Hijo es una parte de la Trinidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos ha pasado, en algún examen final nosotros preguntamos, bueno, ¿quién es Jesús? No, Jesús es la segunda parte de la Trinidad, ¿sí? Porque la Trinidad tiene 3 partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El que dice algo como eso, yo le crucifico directamente, ¿sí? Le cuelgo de la pared, ¿no? Con clavos y todo, ¿sí? Es decir, la Trinidad no se parte, ¿no? Sino que es un Dios, un solo Dios, que se revela, se da a conocer en 3 personas de naturaleza divina, ¿sí? Y muy bien lo que decía Rocío, que la segunda persona de la Trinidad, es decir, tenemos el Padre, la primera persona, el Hijo y el Espíritu Santo, la tercera, es decir, la segunda persona, el Hijo, asume la naturaleza humana, ¿sí? Es el único de los tres, el Hijo es el que asume la naturaleza, la condición humana, es decir, se hace hombre, ¿sí? Pero porque Él lo quiso, ¿sí? Por voluntad Como, misma de Dios, ¿sí? como dijo, Matías, profe, la primera persona, el Padre. la primera persona de la Trinidad es el Padre, ¿sí? Dios Padre. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, Jesucristo, ¿sí? Y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. ¿Está? ¿Alguna de las 3 es más importante? Entonces, ¿Alguna de las 3 es más importante? No, ¿Por qué? porque son, o sea, representan lo mismo, Porque es un solo solamente que se Dios. presentan de diferente manera. Ajá, es un solo Dios que se revela, que se manifiesta, que se da a conocer, ¿sí? Entonces, en esencia, las 3 personas comparten la naturaleza divina, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ¿qué compartimos? La naturaleza humana, ¿sí? Yo soy tan humano como Valentina, como Bruno, como cualquiera de los que estamos aquí, como el peor delincuente que puede existir sobre este mundo, somos todos iguales en dignidad humana, ¿sí? Ante los ojos de Dios somos iguales en dignidad, ¿no? Tenemos la misma dignidad, ¿sí? De la naturaleza humana. Bueno, entonces, volvemos. La segunda persona de la Trinidad, ¿sí? La segunda persona, es decir, Jesucristo, el Hijo, Dios Hijo, se hace hombre, es decir, asume la naturaleza humana. ¿Está? Y esto es lo que nosotros representábamos en esa línea del tiempo, ¿sí? Que hacíamos, ¿se acuerdan esa línea del tiempo que hicimos? Y poníamos, ¿por qué en la línea del tiempo? Porque en un punto de la historia, no en cualquier momento, Dios se hace hombre, ¿sí? No es que Jesucristo en cualquier momento, sino que en un punto de la historia determinada, por un motivo y en un lugar determinado, Dios asume y se presenta como verdadero hombre, ¿sí? Entonces, ante la pregunta de si Jesús es Dios, ¿Jesús es Dios? Sí, Sí, es Dios, es verdadero Dios, ¿sí? Es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? ¿Y Jesús es hombre? sí, se hace carne. Muy bien, es verdaderamente hombre, ¿sí? Este dogma, esta verdad de fe que estamos enunciando, se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, en Jesús existen 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es una sola persona Jesús. Jesucito es uno, no hay 2 Jesucitos distintos, ¿sí? Diferentes, ¿no? Sino que está el mismo Cristo, es el mismo Jesús, pero que tiene 2 naturalezas.
humana y divina. ¿Qué tal vamos acá? Algunos están mirando como diciendo, ¿qué está hablando este? A esta hora, un viernes, es viernes y tu cuerpo lo sabe, O quiere sea, dormir. profe, si usted nos pregunta quién es Jesús, le contestamos eso, que es Dios hecho carne, la segunda persona de de la Santísima Trinidad, así. Sí, muy bien, muy bien. Sí, está muy bien, Matías. Respuesta válida. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero más allá de que yo le pregunte o no, más allá de que yo le pregunte o más allá de un examen, ¿sí? Es muy importante que podamos comprender esto porque de alguna manera, este acontecimiento de Cristo marca la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, en algún momento de mi vida, yo me pregunto si creo en Dios o no creo en Dios. ¿Sí? Quizás cuando era chico a mí me enseñaron un montón de cosas, ¿sí? O me llevaron a la iglesia, o me llevaron a catequesis, o vaya a saber qué, ¿sí? O no, pero yo creo que llega un momento en la vida, como ahora, ¿sí? Que ya somos ya adultos, o adúlteros, no, adultos, que uno tiene que jugársela, ¿sí? O es blanco o negro, ¿sí? Porque hay un Dios que está ahí esperando, ¿no? Entonces, y no nos obliga a creer en Él, ¿sí? Pero entonces sabiendo, conociendo, pudiendo pensar lo que creo, ¿sí? Mi fe va a ser auténtica, ¿se entiende? Entonces, ¿quién es este Dios que nos proponen, que es tan influyente en la historia de la salvación? ¿Sí? Es decir, que es tan influyente en la historia de la humanidad, Dios, ¿no? Esto es evidente, se evidencia por sí mismo. Bueno, es este Dios, ¿no? Que es uno y trino, la Santísima Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo, comparte con nosotros la condición humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene doble naturaleza. Doble naturaleza. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Alta clase al 2020 y recibirá lo mejor. Síganme para más consejos sobre cristología. ¿Se acuerdan que decíamos que el estudio del misterio de Cristo se llama cristología? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Bueno, les voy a compartir entonces ahora en un Power que hemos preparado algunos conceptos para que vayamos analizando un poquito más. ¿Sí? Un ratito y ya los dejo. Si se ve. ¿Se ve ahí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, bueno, gracias. Bien, decíamos entonces que el estudio del misterio de Cristo, es decir, de la segunda persona de la Trinidad, se llama cristología. ¿Sí? Y tenemos una bibliografía que vamos a utilizar, que es una bibliografía básica, ¿no? Y de base, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Si nosotros estuviésemos en la Facu, ¿sí? En la biblioteca ahí del campus, tenemos este libro, hay muchos, ¿sí? Hay muchos, y yo se los puedo facilitar, si ustedes quieren lo voy a subir al aula virtual, de formato PDF, ¿sí? Para que lo tengan ahí, ¿sí? El catecismo, porque ahí está la mayoría de los temas que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Lo primero que ¿nunca buscaron ustedes el significado de su nombre? Vieron que hay algunos que dicen que según cómo te llamás, las características de la persona, qué sé yo, no sé qué, ¿viste? Y qué sé yo, un día le pregunté a mi mamá por qué me puso Luciano, ¿viste? Y no tenía ni idea, qué sé yo, ¿viste? No sé, me gustaba por Luciano Pavarotti, le gustaba como cantar, nada que ver, o sea,
¿Viste? O sea, bueno, la cuestión es que el nombre de Jesús, ¿sí? Jesús, tiene un significado. Y fíjense, el nombre de Jesús está asociado ya a la misión que va a tener esta segunda persona en la Santísima Trinidad, ¿sí? Es el nombre que está, sobre todo nombre, va a decir el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, ahí, que está ahí, ¿no es cierto? El nombre de Jesús significa, fíjense, ahí está, significa Dios salva. Ese es el significado del nombre, Jesús, ¿sí? En hebreo, Yeshua, ¿sí? Yeshua, en hebreo. Era un nombre, el nombre de Jesús era un nombre muy común entre los judíos, ¿sí? No es que como Juan, digamos, Juan, Pedro, qué sé yo, Luis, ¿no? Era común entre los judíos el nombre de Jesús. Y no por nada, fíjense el significado del nombre y cómo tiene que ver con la misión que va a tener, ¿sí? Dios salva. Es decir, el niño nacido de la Virgen María se llama Jesús, ¿no? Y esto lo anuncia también el evangelista Mateo, en el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué se llama Jesús? Y porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, va a decir, los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces, el significado del nombre de Jesús, Dios salva. Ya diciendo esto, nos dice un montón de cosas sobre Jesús, ¿sí? Sobre esta persona. ¿Ah? También, a la segunda persona de la Trinidad se le llama Cristo. ¿Sí? Vieron que le decimos Jesús, Cristo, Jesucristo. ¿Sí? Bueno, Cristo significa, la palabra Cristo significa ungido, ¿sí? O Mesías. Mesías, vieron que le decimos el Mesías, significa ungido, ¿sí? Entonces, para los judíos en Israel, eran ungidos quienes eran elegidos por Dios para una misión, ¿no? ¿Saben qué significa ungir? ¿Alguno de los que están aquí fue bautizado cuando era chico o de grande? ¿Alguien participó alguna vez de un bautismo? Yo ¿De de iglesia? grande. ¿Priscila, te bautizaste de grande? Sí. ¿Sí? Yo Bueno, también. ¿vos recordás en qué momento, recuerdan en qué momento fueron ungidas en el bautismo? Hubo un Cuando momento en pasamos por el que... agua. ¿Cómo? Cuando pasamos por el agua. No, ese momento del agua tiene otro nombre, Pero hay un momento donde ustedes fueron ungidas. Todos los que... Cuando en la frente te hacen. Muy bien, El Valentina. óleo. Exactamente, con el aceite, con ese aceite consagrado, con ese óleo, ¿sí? Que te ponen en la frente y en el pecho, ¿sí? Significa ungir. ¿Y quién? Los judíos tenían la costumbre de ungir a quienes eran elegidos para alguna misión especial. Nosotros también fuimos ungidos, porque tenemos una misión también, ¿sí? Especial. ¿No? Entonces, la palabra Cristo significa ungido, es decir, el que fue elegido para una misión especial, ¿sí? Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el Mesías, el objeto de la esperanza de Israel. ¿Sí? Es decir, el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías. ¿Sí? Las profecías, los profetas, ¿sí? Del Antiguo Testamento ya anunciaban la venida del Mesías, ¿sí? Del elegido de Dios, ¿no? Se preparaba el pueblo porque ya se iba a cumplir el tiempo donde Dios iba a cumplir su promesa, ¿sí? Eso significa la palabra Cristo, ungido. Avanzamos. Jesús también se lo llama Hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque existe una relación única y eterna de Jesucristo con el Dios su Padre, con Dios su Padre. ¿Sí? Entonces,
A Jesús, cuando le decimos Hijo de Dios, tiene que ver con esa relación divina que tiene con Dios Padre. ¿Recuerdan que decíamos de la Santísima Trinidad? Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando se le dice a Jesús el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esa relación filial, divina, especialísima, eterna, que tiene con Dios Padre. ¿Sí? Comparten la misma esencia, la naturaleza divina. De hecho, en el Evangelio hay varios pasajes, ¿no?, donde encontramos al Padre como una voz que se escucha, ¿sí?, del cielo, diciendo, este es mi Hijo muy amado, ¿no? Por ejemplo, en la escena del bautismo de Jesús, ¿sí?, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿no? Para ser cristiano, dice, fíjense al final, para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Por último, el otro título que recibe la segunda persona de la Trinidad es el título de Señor. ¿Sí? Es decir, a Jesucristo también se lo menciona en varias oportunidades como Señor. ¿Qué significa? Esta palabra Señor significa la soberanía divina sobre el mundo y sobre la historia. Decirle a alguien Señor, ¿sí?, es reconocer su autoridad. ¿Sí? Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. ¿Sí? Decirle Señor a Jesucristo es decir, vos sos de alguna manera el Dios de la historia, ¿sí?, el Señor de nuestras vidas, el Señor de la historia. ¿Sí? En guaraní, si a alguno le gusta el guaraní, ¿alguien conoce la cultura guaraní? Se dice ñandeyara. ¿Sí? Jesucristo ñandeyara. ¿Sí? ¿Qué significa ñandeyara? Nuestro dueño, dicen en guaraní. ¿Sí? Es decir, lo mismo que decir nuestro Señor, Jesucristo ñandeyara. Le decimos nosotros, ¿viste? Reconocer como dueño y Señor de nuestra vida, de nuestra historia. ¿Sí? Estos son un poco los títulos que recibe Jesús, en la segunda persona de la Trinidad. Bien. Aquí empezamos con algo muy importante, ¿sí? Y con esto nos vamos a quedar por hoy, por lo menos. Dijimos nosotros la semana pasada que la segunda persona de la Trinidad, ¿sí?, es decir, Jesús, en un momento, en un punto de la historia, ¿se acuerdan la línea del tiempo? Se hace hombre, ¿sí? Asume la naturaleza humana, ¿sí? En el momento establecido por Dios, es decir, en ese plan de salvación, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el verbo e imagen sustancial del Padre, se hizo carne, es decir, toma carne humana, se hace hombre. ¿De quién toma carne este Dios para hacerse hombre? ¿De quién toma el ADN, la sangre, las características físicas, fisiológicas? ¿De quién? Del hombre. ¿Pero de quién? ¿De María puede ser? Muy bien, claro, su madre. Sí, su madre, en este mundo. Es decir, usted imagínense a Jesús, a Dios, que se hace hombre en todo. Y si decimos en todo, tiene que tomar todo. ¿Sí? Absolutamente todas las características, ¿no? Sin perder, ahora, se hace hombre, ¿sí?, se hizo carne, sin perder la naturaleza divina. Es decir, asume la naturaleza humana sin perder la naturaleza divina. ¿Está? Es decir, no deja de ser Dios y se hace hombre. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, espero.
Entonces, en Jesucristo, decíamos, conviven dos naturalezas. ¿Sí? Conviven dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Hubieron algunas posturas a lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos, ¿sí? En el siglo I, II, III, después de Cristo, algunos que dijeron, por ejemplo, no, en realidad lo que hace Dios es hacer una especie de posesión sobre un hombre, ¿no? Y así se manifiesta, ¿no? Entonces es como que una persona fue poseída por Dios, ¿sí? Y entonces en realidad Jesús no era verdadero hombre, sino Dios que ocupó el cuerpo de alguien, ¿sí? Esas fueron algunas de las posturas, ¿no? Otros decían que, bueno, que en realidad Jesús no tenía naturaleza divina, ¿sí? Jesús era naturaleza humana, pero en realidad era un semidios, ¿sí? Era casi Dios, ¿no? Era como en la cultura griega le llaman un demiurgo, ¿no? Como un semidios, ¿no? También incompatible con lo que Dios mismo ha revelado. Todas estas posturas, digamos, fueron surgiendo y la iglesia, a medida que fue creciendo, que fue estudiando, ¿no? A través de las ciencias y demás, fueron resolviendo estas dudas que fueron surgiendo, ¿no? Para determinar de que Jesucristo es verdadero Dios, ¿sí? Con la misma sustancia, es decir, la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Es Dios, ¿no? Verdaderamente Dios. Vieron que decimos, bueno, es el único Hijo del Padre, la palabra eterna. Vieron que nosotros decimos Jesucristo es la palabra, palabra con mayúscula. ¿Por qué decimos que Jesús es la palabra? Porque Jesucristo, al hacerse hombre, revela todo lo que Dios puede decir de sí mismo. Por eso Cristo es la palabra del Padre, es la palabra eterna. ¿Sí? Nosotros cuando decimos, no, yo creo en la palabra de Dios, ¿sí? Está muy bien, pero nosotros no creemos solamente en un libro, en la Biblia. La Biblia es un libro, ¿sí? Es un objeto. ¿Es palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. Pero nosotros creemos en una persona. Jesucristo es la palabra hecha carne. Es decir, cuando decimos Jesucristo es la palabra, quiere decir Jesucristo es todo lo que Dios puede decir de sí mismo. ¿Sí? Dios se revela plenamente en Jesucristo. Porque hasta antes de Jesús, Dios era invisible. No lo podíamos ver. ¿Sí? No podíamos, la humanidad tenía como referencia al Dios Yahvé, el Dios de Israel, ¿sí? El Dios que está en las alturas. Pero a partir de Jesús, a partir de Cristo, ya la humanidad ha podido ver, tocar, caminar, compartir con Dios. ¿Sí? Lo han visto nacer, lo han visto caminar, crecer, reír, llorar, sufrir, morir. ¿Sí? Es decir, Dios se hace tan humano, tan cercano a nosotros, que comparte incluso hasta la muerte. ¿Sí? Esto es un misterio tremendo, digamos, porque es un Dios que asume todo, toda la condición humana. No es que dice, bueno, no, yo como soy Dios, entonces me voy a guardar algunos privilegios. ¿Sí? Entonces yo no voy a sufrir, no voy a pagar impuestos, no voy a estudiar. ¿No? Ya vamos a ver cómo progresivamente Jesucristo también fue dándose cuenta de que era Dios. El Jesucristo de naturaleza humana, su voluntad humana. ¿Sí? Progresivamente fue siendo consciente de quién era Él mismo. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno.
Vamos a hacer lo siguiente. Miren, ya vamos a estar en hora y no quiero que se nos pase, porque la idea es que podamos tener siempre unos minutos, ¿sí? Unos minutos de este tipo de encuentros, y después la seguimos en el aula virtual. Les voy a dejar con esta pregunta. Anoten esta pregunta, que es la que vamos a pensar, para la semana que viene, ¿sí? Yo les voy a dejar alguna bibliografía, algunos textos en el aula virtual, y para que ustedes también lo puedan leer y responder esta pregunta, ¿sí? Nosotros, la primera pregunta que habíamos hecho la semana pasada era ¿quién era? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Bueno, ya la respondimos, ¿tá? O por lo menos ya la estamos respondiendo de alguna forma. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el Hijo de Dios, es decir, por qué la segunda persona de la Trinidad se hace hombre? ¿Sí? ¿Por qué asume la naturaleza humana? ¿Cuál es el motivo? No tenía nada que hacer, ¿sí? Estaba aburrido allá arriba, ¿no? Entonces Para decidió... salvarnos, ¿Cómo? para salvarnos. ¿Y qué significa salvarnos, Pamela? Vos que estás ahí así canchera, que no mostrás tu cara, que tirás así la pelotita. ¿Qué significa salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Si yo estoy bien con mi vida, yo no tengo ningún problema, molesta a nadie, De nuestros trabajo. pecados, ¿Cómo? de nuestros pecados. ¿Qué pecado? Si yo no tengo ningún pecado, yo no le molesto a nadie, yo no le jodo a nadie. El pecado de... Salvarnos de la muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Quién dijo algo ahí interesante? A ver. No dije para salvarnos de la muerte. El pecado, el Priscila, pecado original que Adán y Eva se comieron el fruto prohibido. ajá. Y Priscila dijo algo muy interesante, salvarnos de la muerte. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá, vamos a responder esta pregunta en el aula virtual, ¿sí? A partir del material que yo les voy a dejar, ¿sí? Y continuamos y vamos a hacer la puesta en común después, el viernes que viene, cuando nos encontremos por este medio. ¿Les parece? ¿Sí? Chicos, gracias por compartir este espacio, y nos encontramos en el aula virtual, ¿les parece? Bueno, Sí, profe. profe. Dale, Dale, profe. no se olviden de rezar, ¿sí? Dios los bendiga. Igualmente. Nos Chao, vemos, chao. profe. Nos vemos.